¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia, que como cada lunes, pues Yucatán Country Club nos da esta oportunidad de pues aprender algo de esta historia, sobre todo de la revolución que durante mucho tiempo, en general toda la historia de México, como ustedes saben, ha estado muy manipulada, porque se ha convertido en la historia del Estado. Para justificar muchas cosas o no justificar algunas, la han manoseado, ¿okay? Los historiadores oficiales, que lamentablemente son los que tienen acceso a los libros de texto, ¿no? Y esto ha hecho que haya una confusión tremenda. Pero de toda la historia de México, la parte más manoseada durante muchísimos años, de hecho durante todo el siglo XX, fue la Revolución, porque fue lo que le dio fundamento a un régimen que decía una cosa pero hacía otra, ¿no? Entonces esto pues hizo que hubiera una falta de conocimiento profundo sobre las verdades históricas de nuestro país. Y por mucho que duele una verdad, okay, pues es importante saberla. Y para podernos entender, si no, no nos entendemos, porque entonces la mentira no nos lleva a nada. Bueno, pues estas partes que estamos viendo son poco conocidas, okay, porque pues son de las que o una de dos, o nunca ni siquiera las mencionan en los libros de texto de primaria, o las venden muy así, muy barnizadas, como que no quiere la cosa. Y nosotros tenemos que entenderla, porque además es nuestra historia contemporánea. Es lo que ha ocurrido hace de 100 años para acá, 100, 99, 98, 97, que es lo que, pues, que nos impacta de una manera mucho más directa y más cercana que las otras partes. Bien, saludos a toda la República Mexicana, a todos los que escriben, saludándolos, muchas gracias, a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Toluca, a Cuernavaca, que también ya escribe, en Tlaxcala, Puebla, todos los estados del centro de la República, del occidente, del oriente, del sur, del norte, en fin, de Estados Unidos, Camarillo que no falta, saludos allá a California, saludos también a Toronto, a Montreal, en fin, a todos aquellos que nos ven, okay, un gran saludo y un gran abrazo fraternal y virtual. Y gracias por seguir estas transmisiones de historia de México, que viene siendo la verdadera historia, que nuestro club, Yucatán Country Club, nos está pues haciendo el favor de poder compartir con todos ustedes. Saludos a todos y continuamos. Hoy vamos a ver precisamente el problema o el plan de Agua Prieta, ¿okay? Que fue lo que va a ser lo que conllevó hacia el derrocamiento de Venustiano Carranza. Bien, fíjense cómo se complicó la cosa. Okay. Carranza, por querer imponer a Bonillas, no le estaba saliendo la jugada como le salió a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz, al fin de cuentas, controlaba al ejército. Carranza no. Porfirio Díaz era un militar activo. Carranza nunca lo fue. Realmente nunca fue un militar. Entonces, el ejército hacía causa común con Obregón y con los que seguían a Obregón, no con Bonillas, al que ni conocían, ni siquiera con don Venustiano. Entonces, cuando viene el plan de Agua Prieta, y en esa reunión, los primeros días de mayo de 1920, Carranza se da cuenta que el ejército está defeccionando en su mayor parte, donde un 80% ya estaba contra de él, y sobre todo la guarnición de México, de más de 10,000 hombres, tenía Pablo González, se había declarado a favor de Obregón. Ya había miedo. Para el 2-3 de mayo de 1920, Obregón ya sabía que Carranza estaba perdido. La jugada no le había salido. Él controlaba al ejército y el imaginario popular lo apoyaba a él, a Obregón, no a Carranza. Por lo tanto, Obregón se da el lujo de mandar una carta a Carranza, Chapultepec, en donde le decía: don Venustiano, por la amistad que nos unió, okay, le ofrezco lo siguiente: renuncie usted a la presidencia, se nombra un interinato para que convoque a elecciones legales e imparciales, e inclusive le doy un salvoconducto
para que usted abandone el país. Carranza se niega. Se niega. Y ustedes se preguntarán, ¿y los petroleros con quién estaban? Los petroleros estaban viendo. Carranza no les había beneficiado en nada en los últimos 4 años. Y estaban a la espera a ver por dónde iba a soplar más fuerte el viento. Al fin de cuentas, en este momento, los petroleros estaban acuartelados, encerrados dentro de la famosa cerca petrolera y tenían su propia guardia, su propio ejército al mando de Manuel Peláez. No se atreverían a entrar por ahí. Y si se atrevían, los americanos tenían toda la lana del mundo para repeler cualquier ataque de Carranza o de Obregón. Entonces, estaban a la espera. Estaban como el chinito, nomás mirando por dónde se inclinaba la balanza, que era obvio que se estaba inclinando y por ende se iba a inclinar con Obregón. Pero Carranza era de esas personas tosudas, necias más que nada, que ya habían dicho esto y esto se hacía contra viento y marea, aunque estuviera viendo que se derrumba el mundo. O sea, eran de las clásicas personas que veían la tempestad y no se arrodillaban. Eran esas personas que, quizá la palabra sea esta, necia. Dicen por allá que un sabio puede cambiar de opinión, un necio no cambia nunca. Y Carranza era de estos. Estaba viendo que se le hundía todo. Estaba viendo que no le había salido nada, que solo contaba con el apoyo de los civiles, que eso y la carabina de Ambrosio era lo mismo. Y un puñado de militares que no llegaban ni a 1000. Casi todos estaban ya con Obregón. Contaba, eso sí, con los cadetes del colegio militar, que eso sí, se mantuvieron leales a él, lo mismo que hicieron con Madero. Pero eran unos muchachitos. No había participado nunca en una batalla, y si esto implicaba quizá una batalla. Según Luis Cabrera, en sus memorias, habla de que en la reunión que hubo el 3 de mayo en Chapultepec, todos dijeron a Venustiano Carranza que Obregón le estaba ofreciendo un puente de plata. Y que si aceptaba, en el peor de los casos, hubiera que exiliarse, podía en el exilio argumentar ser presidente en el exilio. Y tal vez, volver a recuperar el poder. Que lo que Obregón le ofrecía era una salida honrosa y además con la posibilidad de huir al extranjero y declararse en el extranjero presidente del exilio. Lo cual sería nada raro, porque así lo habían hecho en otros países. Pero Carranza estaba, repito, neceando. No. Luis Cabrera, que fue testigo de esto, estaba en esa reunión en Chapultepec, dice que llegó a decir: yo soy el presidente electo popularmente por la voluntad nacional y no saldré de la presidencia más que de una manera, con los muertos, con los pies para adelante, como diría cualquiera. Y entonces preguntan, entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Estamos en una ratonera. México está siendo rodeada por las tropas de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, de Adolfo de la Huerta, de Pablo González, que ya se le unió a ellos, y de todos los militares. Nos van a copar en México. México va a ser un gigantesco campo de batalla, señor presidente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perder. Y entonces Carranza, de nuevo, veas que esos personajes que se sienten que son parte de la historia, pero de una historia que ya pasó, que ha pasado, pierden el piso, lo pierden. Porque la historia, los hechos pasados ahí están, pero sirve precisamente para no repetirlos y poder comprender el presente y transformar el futuro. Pero aquel que se retrotrae al pasado y cree que está en el pasado, estamos perdidos. Y Carranza estaba perdido en ese aspecto. Quiere imitar a Juárez.
Pero era otra época y otra circunstancia. Cuando Juárez estaba en México y estalla la guerra de Reforma, México estaba rodeado de enemigos contra los liberales, contra Juárez. Y Juárez tiene que salir subrepticiamente de la Ciudad de México, perseguido por los conservadores, hasta que llega a Veracruz. Y en Veracruz se refuerza, lo apoyan los norteamericanos y al fin de cuentas gana la guerra, después de 3 años. Pues Carranza quiere hacer lo mismo. Fíjense ustedes qué mal estaba el tipo. Había intentado primero invitar a Porfirio Díaz y fracasó con los de Bonillas. Pues ahora quiere invitar a Juárez en la guerra de Reforma. Quiere agarrar e irse a Veracruz para ahí hacerse fuerte, teniendo el mar de por medio, pactando otra vez con los norteamericanos para vencer a sus enemigos, como lo hizo don Benito. Don Benito lo hizo en un carruaje, ahora había tren, salió en tren. Pero la perspectiva, por eso les digo que pierden la visión de la historia. La perspectiva era diferente, muy diferente. Juárez pudo pactar con los norteamericanos porque no había antes pactado con ellos y los había dejado mal. Carranza había pactado con ellos y los dejó mal. Los norteamericanos ya no creían en él. Y de hecho, estaban casi vamos a llamarle así, preapostándole al otro bando. Porque Carranza era algo así como una cáscara de plátano, donde ya habían comido el fruto y la cáscara ya la iban a tirar. Pero Carranza, perdido en la historia, auténticamente perdido en la historia, él se sentía Juárez y sentía que podía ir a Veracruz otra vez, contar con el apoyo norteamericano como lo contó contra Villa hacía unos años, hacía 5 años, y vencer a Obregón. Pero no midió que las cosas eran diferentes, las cosas ya habían cambiado, no era lo mismo. No era lo mismo. Además, tenía ya al ejército, que antes era de él, ya se le había volteado el 90%, lo tenía en las afueras de la Ciudad de México, en Xochimilco, en Iztapalapa, en las Caritas de San Cosme, en Puebla, en Toluca. Lo tenían rodeado. ¿Cuánto más iba a avanzar ese condenado tren? Porque tenía que salir de la Ciudad de México para llegar a Veracruz. Y eso sin contar que estaba la cerca petrolera. ¿Cómo llegaba a Veracruz? Había que abrirle paso en la cerca petrolera. Todo esto Carranza se lo hicieron ver, según Cabrera. Pero Carranza estaba tan necio que dijo no. Y llegó a decir, casi se sentía el Mesías, que iba a decir, nos vamos todos, y el que esté conmigo que me siga, y el que no, está contra mí. El 5 de mayo abordamos en la estación de trenes de Buenavista, donde todavía hasta hace poco, 30 años estaba la estación de tren, y de ahí nos vamos a Veracruz. Y como les decía el general Urquizo, señor presidente, ese tren nunca va a llegar a Veracruz. Nos van a atacar en el camino. Nunca vamos a llegar a Veracruz. Carranza, en Veracruz, recuerda que no yo lo que le dijo Urquizo. Está mi yerno, el general Cándido Aguilar, que nos va a apoyar, y están los norteamericanos. Sí, pero Cándido Aguilar también estaba viendo por él y su familia. Si la cosa se ponía fea, brincaba a Cuba como brincó. Y los norteamericanos no estaban para recibir con aplausos a Carranza, ya los había torcido una vez. Pero Carranza todo esto no lo estaba midiendo. Y a fuerza ordenó que el 5 de mayo se prepararan todos los trenes, como 20 trenes, para salir rumbo a Veracruz, llevando todo, el tesoro nacional, todo.
Se supone que solamente iba a ir Carranza, su gabinete civil y el poco militar que tenía, y los militares que daban, más los cadetes del colegio militar que lo escoltarían. Pero el rumor corrió, y el 5 de mayo, desde las 4 de la madrugada, la estación de Buenavista estaba llena de gente, familias de los que se iban, estaban tomando casi por asalto el tren. Porque las familias que se iban a decir, nos van a dejar solas. Cuando entre aquí Obregón va a ser una matazón. O sea, esto va a ser el apocalipsis. No, nosotros vamos con ustedes. No, y no te vas tú solo, fulanito, no te vas tú solo, mi Juan, ni mi Pancho, ni nada, nos vamos todos. Y todos. Hasta las familias de los generales se fueron. No pudieron convencer a sus esposas, se dijo, nos vamos. Y se dice que el 5 de mayo fue un desorden en Buenavista, porque todo el mundo quería entrar en un vagón. Eran como 25 trenes. Y todos querían entrar, y se empezaban a pelear. Y uno hasta que disparar al aire para que la gente se controlara, porque nadie se quería quedar en la Ciudad de México. Pablo González, que era el más peligroso, porque era el que estaba más cerca y tenía más hombres, ya tenía sus cañones apuntándose a la Ciudad de México. Se podía repetir, y ya la habían vivido los capitalinos unos años antes, la escena trágica, y peor esta vez. Entonces la gente quería huir con sus parientes, y los trenes se van a llenar de gente. Carranza no lo va a poder impedir, porque toda la gente va a estar yendo. Es decir, había un 80% de civiles y de familias y un 20% de militares, y eso va a considerar una tragedia, una tragedia tremenda, una de las peores tragedias de la revolución que se van a dar por la insensatez de Venustiano Carranza. Después de todo un relajo que se armó, a las 6 de la tarde del 5 de mayo de 1920, Carranza, muy dado a las fechas históricas, muy dado a esas, y sobre todo si eran fechas juaristas, decide salir el 5 de mayo de 1920 para rumbo primero a Puebla y de ahí toda la sierra hasta llegar a Veracruz. Todos los informes que tenía de sus generales, del general Mariel, del general Urquizo y de los demás, del general Álvarez, era que no iban a llegar a Veracruz. Puebla estaba lleno de enemigos, de obregonistas, de lahuertistas, de callistas, de serranistas, de gonzalistas. No iban a llegar. No podían llegar. Pero Carranza dijo, avancen. Avanzando el tren, de repente ve venir una máquina loca por el otro lado. Rápidamente se bajan los que estaban en la riel, y esa máquina loca que había soltado Jesús Guajardo, el que había matado a Zapata un año antes, ¿cómo es la vida? Que trabajaba para Carranza, ahora está con Obregón, hace y choca con el tren, desbarata una línea de ferrocarril y como 5 trenes ya quedan varados. Peor ahora, porque ahora la gente que estaba en esos trenes se quiere subir a como de lugar, pero así amontonada a los otros ferrocarriles. Eso era un aviso. Señor, nos están avisando. Tenemos vigías en varias partes y están los cañones escondidos detrás de las nopaleras, detrás de los árboles. Nos van a bombardear con sus proyectiles los obregonistas, porque ya nos ofrecieron un salvoconducto, y al no aceptarlo, señor, somos ya enemigos. No podemos arriesgar a esta gente. Pues que se baje, decía Carranza, y seguimos nosotros. No se van a bajar. Acepta el salvoconducto, señor Carranza, antes no le va a pasar nada. Carranza, neciamente como lo era, y mostró su necedad, no. Y avanzan los trenes. Lamentablemente en la estación de Aljibes, entrando cercanamente a Puebla, ahí son atacados por las tropas de Obregón y González. ¡Pam! Puro cañonazo. ¡Pam! Que los cañones no eran ya las balas, aquellas bombotas, eran proyectiles. ¡Pam! 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 La orden que tenían de Obregón y González y sus amigos era disparar a los trenes militares, tratar de no darle a los trenes civiles.
y duro con los militares. Ta, 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 ta. Ahí casi todos los trenes militares son destrozados y los militares que sobreviven se van a otros trenes para seguir adelante. Okay. Carranza, todavía a tiempo de decir marcha atrás, seguimos. Y llegan a la estación de Rinconada y ahí se estalla una batalla sangrientísima en Rinconada. Pa, pa, pa. Ahí, ya como era de noche, la batalla empezó a disparar, los obregonistas empezaron a disparar a los soldados, eran militares, empiezan a disparar todo lo que pueden, tan, contra los trenes, contra el tren presidencial, que ya no distinguen, ya no saben si le están dando a los militares o a los civiles. Y aquí viene una masacre de civiles que estaban en los trenes de Carranza. Familias enteras van a morir. Explotaban, claro, las tropas de Carranza contestaban, pero pues eran mínimas y aún después de Rinconada, ya entrando casi a lo que es la Sierra de Puebla, Carranza insiste en seguir y estalla entonces bombas, habían puesto bombas en las rieles para levantar las rieles, y ya el tren se quedara, y al quedarse parado tuviera que resistir los ataques y ya no andando, y viene el ataque en la noche en medio de la sierra, Fue algo terrible. Luis Cabrera, que se encontraba ahí, que nos contó porque él fue testigo de todo esto, varios hicieron sus memorias, no solamente Luis Cabrera, es la mejor, pero también la hace Manuel Aguirre Berlanga, la hace Ignacio Bonillas, que también estaba con él, la hace el general Rafael Urquizo, que es el que hace también sus memorias de estos últimos días, La huida de Carranza, se llama su libro, si no me equivoco. Nos dice que fue ahí, en esa noche, cuando ya empiezan a bajar los cadáveres, porque ya muchos estaban en el tren, había que bajarlos, los cadáveres, había que bajar los cadáveres y devolverlos a la Ciudad de México en algún otro tren que regresara. El problema era que habían levantado también las vías para seguir adelante, podía retroceder, pero no para adelante. Y cuando los bajan, Carranza hace una inspección, había cientos de muertos, la mayoría civiles, familias, niños, mujeres, muertos que estaban ahí despedazados por los cañonazos, que bajaron de los trenes, y ahí en la plena sierra, junto al tren, con fogata los alumbraban para tratar de reconocerlos, quiénes eran sus familiares. Papá, mamá, fulanito, meganito. Fue terrible. Okay. Carranza hace un recorrido al ver todo esto, y es cuando Luis Cabrera dice como que se le ablanda un poco la cosa y ve que la cosa está muy fea, se está muriendo la gente. Además, las rieles están levantadas, para que las compongan van a tardar 3 o 4 horas y pueden sufrir otro ataque en medio de todo esto, y lo sufrieron varias veces porque los ataques seguían. Obregón decía, tiene que rendirse el viejo, no ve que estamos matando a civiles, la culpa no es nuestra, es la de él por su necedad. Y Pablo González seguía bombardeándoles tremendamente, hasta que por fin sería el 19 de mayo o 18 por ahí, cuando ya los muertos ya llegaban casi a 1000. La mayoría, repito, civiles. Carranza se había bajado del tren presidencial, viendo a todos, le estaban diciendo, por favor, señor presidente, hay que regresar, ya casi no hay trenes, solo puede regresar 1 o 2 al menos para regresar los cadáveres, que regresen los cadáveres, las familias, que se regresen. Esto es una masacre, esto es una matanza, señor Carranza, por favor. Y en eso se acerca el general Urquizo y le dice, señor presidente, hay un enviado, un capitán, que ha llegado hasta nosotros de parte del general Obregón. ¿Un capitán? Sí. Quiere hablar con usted. Lo recibimos. Carranza increíblemente dice que venga, es muy joven, que venga. Llega ese capitán, se cuadra ante Carranza, señor presidente, ok, le traigo un nuevo salvoconducto del general Obregón. Le da usted 24 horas para que en el tren que queda se vaya usted de acá. Le vamos a respetar la vida, señor, pero sálvese.
Aquí está el salvoconducto. Carranza deja al capitán con la mano extendida con el salvoconducto. Carranza ni siquiera lo agarra. Es Luis Cabrera el que agarra el salvoconducto. Y le dice al capitán: capitán, dígale al general Obregón que soy el presidente de la República, el mismo cantaleta, el presidente de la República electo democráticamente por mi pueblo, y que solamente voy a regresar a la Ciudad de México triunfante o muerto. Dígaselo. Y el capitán, un joven, le dice: sálvese, señor, sálvese, porque lo van a matar. La orden es que si usted no acepta el salvoconducto, iremos a matar. Lo van a matar, señor. Sálvese. Y le dice Carranza: es usted un buen soldado y buen capitán. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de ese capitán dijo: soy el capitán Lázaro Cárdenas del Río. Qué interesante, ¿verdad? Lázaro Cárdenas empezaba a figurar contra Carranza. Dice: gracias por sus buenas intenciones, pero me quedo. Y una vez más le dice el general Cárdenas, bueno, el general capitán: sálvese, señor, lo van a matar. Lo van a matar. Hay órdenes concretas de matar. Por favor, salve su vida y la de sus compañeros. Gracias, capitán. Acompañen al capitán, denle algo de comer y que luego pueda retirarse. El capitán Cárdenas se cuadra y se retira. Y dice Cabrera: aquí tengo el salvoconducto, señor. Todavía podemos usarlo. Guárdelo. Me dice: no lo pienso usar. Señor presidente, ¿y qué vamos a hacer? Pues yo me voy a internar en la sierra. ¿Tiene mi caballo? Sí, todavía hay caballos vivos, señor. Muy bien. Pues me voy a internar a caballo en la sierra, hasta tratar de llegar por la sierra y por la vía que no sea la del tren a Veracruz. Que el general Eduardo Álvarez le dice a Carranza: señor presidente, con todo respeto, es una insensatez. No vamos a llegar nunca a Veracruz. Hagamos lo que dice Obregón. Entendamos y concienticémonos que estamos perdidos. Nos han vencido. Reconozcamos eso. Y luego nos rehagamos. Pero por el momento, ellos han ganado. Carranza dice: nunca aceptaré una derrota de un inferior. ¿Quién me acompaña? Voy a meterme en la sierra y buscar salidas hacia Veracruz. ¿Quién me acompaña? Al principio, nadie de todos se quedan así parados. Y el primero que dice: yo voy con usted, señor presidente, es el general Urquizo. Luego el general Mariel. Okay. Luego otros generales, el general Álvarez. Uno que otro ferrocarrilero que era muy carrancista. Y algunos civiles pues muy involucrados con él, como Manuel Aguirre Berlanga, Ignacio Bonillas, Luis Cabrera, y otros más. Okay. En total serían como una comitiva de 25 personas más o menos, no más de 30, quienes lograron tener a caballo. Okay. Saturnino, como su criado particular, también va con ellos. Y de ahí se despiden del tren, de los cadáveres que están subiendo, el único tren que ya quedaba para volver a llevarlos a la Ciudad de México. Y Carranza, como dice Luis Cabrera, como si fuera un domingo donde pasea por Chapultepec en su caballo, monta su caballo y con toda la calma del mundo se mete a la sierra, y detrás de él los cerca de 25 o 26 que lo seguían. Se meten a la Sierra Puebla, buscando pues un camino, o quizá haciendo camino al andar para llegar hasta Veracruz. En realidad están perdidos, aunque Saturnino tiene una brújula, están perdidos, no buscan bien por dónde están. Hay lluvia, es mayo, está lloviendo muy fuerte, no saben realmente dónde están. Pasan la primera noche del 19 en intemperie, ¿okay?
Y a la mañana siguiente, cuando amanecen en plena intemperie, pues tienen que ubicarse por dónde están, por dónde andan, por dónde están. Y empiezan a buscar por dónde. Y según algunos autores, la historia oficial no dice esto, pero doña Hortensia y otros personajes cuentan que Carranza se topó con la cerca petrolera. Y los petróleos habían hecho una cerca que abarcaba parte del estado de Puebla. ¿Okay? Y Carranza se topó con la cerca. Obviamente, dice, bueno, ¿qué es esto? Y que le dice, señor, esto es de los petroleros. Y que Carranza, nacionalista como siempre, esto es de México. Así que córtenla. ¿Pero cómo la vamos a guardar? Corta, hay que entrar. Cortan esa cerca y siguen su camino buscando por dónde salir. Verdad o mentira es que inmediatamente que entran a lo que podríamos llamarle con cerca o sin cerca, pero entran a la zona petrolera, porque ya era zona petrolera eso, son detectados por los guardias blancas de la Shell, encabezados por Manuel Peláez. Y es acá donde se va a tramar una serie de intrigas rápidas, gruesas, en donde podríamos decir que de nuevo Estados Unidos interviene para el derrocamiento del presidente. Una vez detectado que es Carranza, el presidente en desgracia, que está buscando salida, buscando un camino que conduzca a Puebla, a Veracruz, inmediatamente las oficinas de la Shell se van a comunicar, obviamente, con el hombre fuerte que ya estaba en la Ciudad de México, porque salió Carranza. González toma la Ciudad de México en paz, no da un solo tiro, y de ahí atrás viene Obregón, ya en la Ciudad de México. Se comunican con Obregón, y aquí viene lo que durante mucho tiempo negó el sistema revolucionario, pero que cada día hay más líneas de investigación donde parece que sí es verdad esta versión. Obregón, como hombre fuerte, ya que fungía casi como presidente, se van a comunicar con él, obviamente, los representantes de las compañías petroleras, porque tengan en cuenta que el petróleo era importante, y es importante, pero era más importante. Y nadie ha podido saber qué tanto hablaron Obregón con los representantes de la Huasteca Petroleum Company, de la Shell, de la Standard Oil, de la Rockefeller y de todas las demás. Pero lo que se piensa es que Obregón se protegió diciendo, yo no soy el presidente, pero si lo fuera, yo les daría muchas prebendas. ¿Por qué se deduce que debió haber dicho esto? Porque cuando Obregón sea presidente, él sí les va a dar unas grandes prebendas a los norteamericanos en base al petróleo, que vamos a hablar de ello en su momento. ¿A qué voy con esto? Que sin decir échense al plato a Carranza, estaba diciendo, ese tipo ya es old fashion, ya está pasado de moda, pero mientras exista, yo no puedo hacer nada. Y es entonces cuando misteriosamente, el 20 de mayo de 1920, mientras Carranza y su grupo está buscando, está con la brújula viendo por dónde están, de repente aparece un jinete con 2 soldados que lo custodiaban. Lo detienen a distancia de Carranza, y cuando dice quiero hablar con el señor presidente, soy amigo, le informan a Carranza que se acerca, y lo que más necesitamos son amigos, que se acerca a este jinete y se presenta como el general Rodolfo Herrero.
Rodolfo Herrero era un militar que había participado, no era campesino, pero como apoyo de las tropas de Emiliano Zapata. O sea, era enemigo. Y de repente, cuando cayó Zapata hace un año, ahora decía que era amigo de Carranza. Ahí debió de haber tenido cuidado. 2. Hoy sabemos que Rodolfo Herrero era parte, no lo sabía claro Carranza, ni lo sabía nadie de ellos, era parte de las guardias blancas que comandaba Manuel Peláez. Por eso lo que escribió Cabrera y Urquizo tiene mucha lógica lo que le estoy contando. Y este Herrero se acerca a Carranza, se declara su amigo y le dice que están perdidos, pero que las tropas de Obregón están muy cerca y que los pueden hacer daño. Y él se compromete a llevarlos a un lugar escondido por la sierra para que pasen la noche y apenas amanezca, conducidos por una vereda hacia el estado de Veracruz. Y de ahí él tenía salvoconductos para poder atravesar la zona petrolera. El necio de Carranza, el colmilludo de Carranza, va a creer en las palabras de Rodolfo Herrero. Increíble. Dicen que cuando te llega el final, se te embotan los sentidos y la inteligencia. Y ese fue el caso de don Venustiano. A pesar de que Urquizo le dijo, no me cuadra este señor. ¿De dónde salió en primer lugar? En segundo, hasta hace un año, era enemigo nuestro. Yo lo combatí y ahora es muy amigo y nos ofrece todo. Pues precisamente porque nos ofrece todo, es amigo, le contestaba a Carranza, pues a mí esa obsequiosidad no me gusta. Yo diría que tengamos cuidado con él. Pero ya sea por la desesperación, porque ya estaba deprimido, por la tristeza, por la derrota que él sabía que estaba derrotado, por lo que sea, Carranza se deja conducir por Rodolfo Herrero y lo lleva a un lugar, hasta hoy, perdido en la Sierra de Puebla, que para llegar allá le ronca, un lugar llamado Tlaxcalantongo, una aldeíta, un pueblucho de quinta en ese entonces, o sea, de sexta, con unas cuantas aldeas, pero con unas cuantas casas así, casi como los 3 cochinitos de palitos y de paja, lloviendo, porque estaba lloviendo. Y Rodolfo Herrero dice, aquí pueden pasar la noche. Urquizo dice, no me gusta esto. Estas casas, con un soplío de lobo feroz, se caen. Es lo mejor que puedo tener, señor presidente, le dice, pero aquí están seguros. Mañana, tempranito, yo voy a acampar aquí cerca para cuidar que nadie venga, no va a venir nadie, pero tempranito nos vamos hacia Veracruz. Carranza, cosa rara en él, sedita, accede. Y ahí se acuestan, les ponen una camita, a Carranza se la ponen en una esquina, okay, le ponen la cama de Carranza, en cada chocita había como 3 o 4, Carranza estaba con el ingeniero Bonillas y con el señor Méndez, Luis Cabrera estaba en otra choza, Urquizo en otra, en fin, okay, estaban distribuidos todos porque estaban bien chicas. En la noche unos campesinos se acercaron para hacerles un caldo de gallinita, un cafecito, Carranza lo agradeció, okay, y como eso de las 11 de la noche del 20 de mayo de 1920, pues ya todos están cansados, la lluvia no para, los truenos, los rayos, la lluvia no está parando, fuerte, muy fuerte la lluvia está terriblemente fuerte, y Carranza después de tomar el café dice, bueno, pues yo creo que ya hay que dormir, si mañana nos vamos a levantar temprano para llegar a Veracruz, vamos a dormir, me parece bien, señor presidente. Y Carranza, increíblemente, porque era ateo, conocido y público, Carranza dice, pues yo antes de dormir quisiera decir que Dios nos proteja las próximas 24 horas. Presentimientos.
Se acordó de Dios cuando él no creía hasta en ese momento en Dios. Cada quien se acuesta, Carranza pone su pistola junto a su almohada para cualquier cosa, ¿okay? Y se van a acostar a dormir. Serían las 11:30, los últimos minutos del 20 de mayo de 1920. ¿Y qué va a pasar? Eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana ya estamos casi terminando esta primera etapa de la Revolución Mexicana, ¿okay? Para cuando entra ya la etapa institucionalizada de la revolución. Buenas noches y muy buen inicio de semana, ¿okay? Para todos ustedes. Gracias.